Em, Capaz bueno, que pedirle a las personas que no han introducido su nombre en la pantallita, los que aparecen como Galaxy J7, Android, si se animan a poner el nombre. Y creo que entran acá 3 puntitos que hay en cada pantallita y ahí pueden renombrarse. ¿Cómo está? ahí está. Bueno, y les damos la bienvenida entonces a esta segunda parte de la temática mediación. Muchísimas gracias Esperanza, Rosana y Lucas por estar de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias a Valeria, nuestra intérprete en lengua de señas. Si tenemos alguna persona que persona sorda que va a seguir al intérprete, le sugerimos que se posicione sobre el nombre de la intérprete que dice Valeria Intérprete en los 3 puntitos y puede tener la opción de anclar video o fijar video, cualquiera de las dos, y le queda la pantalla, la intérprete en grande. A todos los demás le damos la bienvenida y bueno, Esperanza, te damos la palabra. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Arrancamos entonces este segundo taller donde vamos a tratar de, por ser el último, aterrizar lo más posible en un poco qué es la mediación, cómo funciona y el rol del mediador. Y vamos un poco, igual que en el pasado, a dividirnos el tiempo de exposición en unos 10 minutos, 12 minutos cada uno, tratando de hacer un recorrido por algunos tópicos de forma que podamos dejar algunos minutos al final para intercambiar, para preguntar, para reflexionar sobre lo conversado. Creo que están casi las mismas personas que la vez pasada, pero bueno, me presento, mi nombre es Esperanza Hernández, soy psicóloga y psicóloga social, estoy vinculada a EPSU a través de la docencia desde hace 2 años, y me van a acompañar Lucas, que es abogado, Lucas Cervetti, y Rosana De Boni, que es maestra y educadora popular, y que trabajan bastante en el tema de mediación comunitaria a través de la Defensoría del Vecino, y también hacen docencia en la Universidad Católica, Lucas, ¿verdad? Después ustedes amplían una gotita el currículum cuando se presenta. Bueno, ¿cómo vamos a dividir el tiempo? Yo voy a hacer una introducción donde poder recorrer como algunas de las ideas fundamentales que rigen la mediación. Después Lucas nos va a acompañar un poco a reflexionar sobre alguna noción de conflicto y violencia para poder entender en qué situaciones o frente a qué conflictos es operativa la mediación. Me están escuchando, ¿no? ¿Estoy con ustedes? Bien. Perfectamente, perfectamente. Vamos a tratar también de ver algunas herramientas con las que trabaja el mediador, y vamos a terminar tratando de compartir con ustedes el rol del mediador. Entonces, lo primero que nos importaba como conceptualizar con ustedes o puntualizar es qué tipo de forma de resolución o de gestión de conflictos es la mediación. Y hay una gran clasificación relativamente universal, que si ustedes miran un texto o ven algún material la van a encontrar, que es dividir las formas de resolución de conflictos entre métodos adversariales y métodos no adversariales. La mediación calzaría dentro de los métodos no adversariales. ¿Qué características tienen estos métodos? Los métodos adversariales, un poco como su nombre lo dice, tienen algunas características que están vinculados a cómo es la relación, cómo es el vínculo que se establece entre las partes que están en conflicto. Y es un vínculo donde el otro o la otra es reconocido o le es asignado el rol del adversario. Y por lo tanto, todo lo que se despliega en torno a ese conflicto va a tener que ver con la posibilidad de que uno va a ganar y otro va a perder. Esa es la hipótesis inicial con la que nosotros vamos, por ejemplo, a un juicio, que sería como el método adversarial que todos conocemos o por excelencia. Vamos con la hipótesis de que vamos a ganar o vamos a perder, y frente a ese escenario nosotros le asignamos a un tercero, que es el juez, la capacidad de tomar la decisión. Es decir, no somos nosotros los protagonistas del conflicto quienes tomamos la decisión, sino que es el juez, un tercero que está, digamos, tiene un reconocimiento social para cumplir ese rol,
y la solución que nos va a dar el conflicto va a estar dentro de un set de soluciones posibles. Es decir, el juez va a tomar una decisión en base a las normas, en base a las leyes, en base a una serie de soluciones que no siempre van a calzar con lo que nosotros necesitamos. Es decir, es una solución que no es a medida. Es decir, entonces los métodos adversariales tienen estas características. El otro es un adversario, estoy en un conflicto, el otro es un adversario, alguien gana y alguien pierde, y hay un tercero que toma la decisión por nosotros. Un poco en oposición, los métodos no adversariales, entre los cuales la mediación yo diría que es uno de los que tiene más, desde nuestra perspectiva, más importancia, consideran que el conflicto, así como se ha autocompuesto por las dos partes, el conflicto está compuesto por lo que cada una de las partes pone, también la solución tiene que ser autocompuesta. Y por lo tanto, en el método no adversarial, el protagonismo y la autonomía de las partes es lo central. Nosotros vamos a decidir cuál es la solución a la medida que de alguna manera satisface mejor los intereses de cada una de las partes. Y para eso vamos a desarrollar un proceso en el cual también va a haber un tercero, pero que no tiene la capacidad de tomar la decisión, sino que lo que tiene la capacidad es de estructurar el proceso, acompañarlo y gestionar lo que vendría a ser el dispositivo y el encuadre. Pero la decisión sobre cuál es la solución que más satisface mis necesidades la van a tomar las dos partes en ese proceso. Por lo tanto, son métodos que generan soluciones a la medida de las partes. Es decir, que de alguna manera aquello que encontramos como solución al conflicto satisface mucho más y tiene un poco la perspectiva no del ganar-perder, sino del ganar-ganar. Es decir, esa es un poco la idea de la mediación. ¿Qué ventajas tiene un proceso de mediación como forma de gestión o de resolución del conflicto? Bueno, en primer lugar, esto, como que permite a las partes conservar el vínculo, es decir, importa tanto el resultado que encontremos, la solución que encontremos al conflicto, como conservar el vínculo. Todos quizás hayamos pasado por un proceso judicial y sabemos el desgaste emocional que eso supone y que además, en general, el vínculo queda dañado después de un proceso judicial, justamente porque la idea es que uno gana y otro pierde. Entonces, de alguna manera, la primera cuestión que la mediación aborda es tratar de que las personas encuentren una solución, pero al mismo tiempo pues se pueda fortalecer, reformular y no romper el vínculo. Ese es un primer elemento. Segundo elemento, promueve la autonomía y el protagonismo de las partes, es decir, lo que surja de ese proceso va a tener mucho que ver con lo que cada una de las partes ponga. Nadie va a decidir por nosotros la última solución. Es por otra parte un proceso mucho más rápido que un proceso judicial y por supuesto menos costoso, no solo en dinero, sino como les decía, que es lo fundamental, menos costoso emocionalmente. Es decir, por lo general nosotros vamos a salir en mejores relacionamientos, o a eso apuntamos en la mediación, que en un proceso que tenga que ver con un juicio. Han existido o existen diferentes enfoques como para pensar la mediación, sobre todo en los últimos 20 años y en el desarrollo más teórico y conceptual. Algunas concepciones la han pensado como una forma de alivianar la justicia, es decir, de tratar de que no llegue a un juzgado todo aquel conflicto de baja intensidad, todo aquel conflicto barrial, comunitario, es decir, no judicializar de alguna manera la vida cotidiana de las personas y al mismo tiempo no saturar un juzgado con una serie de cuestiones que son, un poco los abogados dicen, cuestiones de menor cuantía. Nosotros pensamos, los que trabajamos en mediación y los que de alguna manera tenemos como más presente la perspectiva filosófica y ética de la mediación, que lo más importante es que hay una visión transformadora de las relaciones, es decir, que de alguna manera la mediación lo que hace es valorizar el conflicto como un motor del cambio y colocar la mediación como una forma que transforma, como una forma de intervención frente al conflicto que transforma la relación, además de que permite mejores acuerdos y más satisfacción.
También en la mediación hay un tercero, después lo va a tomar un poquito más en profundidad Rosana, en el cual nosotros, las partes que estamos en conflicto, lo que acordamos es que aceptamos a ese tercero y aceptamos las reglas del juego de la mediación, que también vamos a tratar de sobrevolarlas un poquito. Aceptamos las reglas del juego, aceptamos a alguien que es un tercero que va a acompañar el proceso y a estructurar el diálogo entre las partes, pero que aceptamos también que no va a decidir y que no va a emitir un veredicto sobre el conflicto. Es decir, es un tercero, que ahora después lo vemos un poquito más adelante, neutral, parcial. Bien. ¿Cómo se inicia un proceso de mediación? La mediación se inicia inicialmente, generalmente por pedido de una de las partes, es decir, alguien que está atravesando un conflicto va o a un centro de mediación del Poder Judicial o alguien que cree que trabaja en el ámbito comunitario con una perspectiva mediadora. Se inicia entonces, en general, no vienen las dos partes ya con el acuerdo de hacer la mediación, en general llega uno primero, el mediador o la mediadora lo que hacemos inicialmente es explicarle cómo son las reglas del juego, es decir, cómo funcionaría una mediación, porque capaz que viene con una idea y después lo que le decimos, por ejemplo, si le decimos, no vamos a tomar decisiones por usted, no, no me interesa, yo quiero que alguien juzgue esto, me dé la razón, bueno. Bien, una vez que la persona que ha pedido la mediación acepta esas reglas iniciales, lo que hacemos es convocar a la otra persona, invitar a la otra persona para tener una primera sesión conjunta donde justamente volver sobre el dispositivo, es decir, compartir cuáles son las reglas de juego, cómo funciona esto, qué pueden esperar del mediador y qué deben esperar de sí mismos, el tiempo, bueno, todas las cosas que tienen que ver con el encuadre. Y a partir un poco del consenso sobre esto, del acuerdo sobre si queremos hacer este proceso, se inicia el proceso de la mediación. El mediador va a trabajar un poco con todas sus herramientas, que ahora las vamos a revisar, basado fundamentalmente en mejorar la comunicación, en activar la creatividad de las partes, en ayudar a encontrar los puntos en común que las partes tienen, porque eso es una forma de alguna manera de trabajar con el equilibrio frente al conflicto, es decir, cuando dos personas están en conflicto, a veces ven solo el conflicto, pero tienen una cantidad de cosas en común que las dejan de lado mientras están en la trinchera. Y es parte de este proceso, porque es un proceso que introduce las emociones, pone las emociones de las personas a trabajar creativamente y por lo tanto aquello que tenemos en común también importa a la hora de resolver un conflicto. Bueno, se desarrolla entonces la mediación, que es un proceso en general no muy largo, es como difícil decir va a llevar 3, va a llevar 4 sesiones, pero bueno, no se trata de un proceso que dure un año. Si dura un año, algo se estancó. Se trata de un proceso ágil, donde en 2 o 3 sesiones ya nosotros podemos pensar en que vamos avanzando en la construcción de un acuerdo. Finalizado un poco este proceso, que en el mejor de los casos va a arribar a un acuerdo, las partes van a firmar ese acuerdo, van a considerarlo un instrumento de relación a futuro, es decir, ese acuerdo va a tener las cuestiones que van a pasar de acá para adelante. La mediación siempre está mirando o centrada en el futuro. Y de alguna manera el proceso se cierra, al menos para lo que es el dispositivo de la mediación. Muchas veces algunos acuerdos buscan ser refrendados frente al Poder Judicial, ¿verdad? O sea, toman un tinte que tiene más que ver con lo más ortodoxo, pero en general el sentido del acuerdo es que deje ligadas y comprometidas a las partes. Es decir, con que ellos lo cumplan y lo sientan como válido, nosotros entendemos que se ha cumplido el objetivo de la mediación. 2 o 3 cuestiones de este proceso que me parecía importante dejarles en claro. Hay 3 o 4 pilares en la mediación o características que son fundantes de ese dispositivo. Una de ellas es la confidencialidad. Nosotros hacemos un gran foco en este aspecto, es decir, que todo lo que se habla, todo lo que se dice es de carácter confidencial. El mediador
no puede ser llamado como testigo, como perito, las partes se comprometen a no divulgar lo que allí han conversado como una forma de generar confianza, porque el dispositivo y la forma de intervención de la mediación está basada en el reconocimiento del otro. Entonces, todas las cuestiones que tienen que ver con la honestidad, con la confianza, son muy importantes. Por eso el mediador lo establece como una regla de juego, la confidencialidad, para él y para las partes. Otra regla de juego fuerte es la voluntariedad, es decir, nadie puede ser obligado ni a entrar a la mediación ni a quedarse en la mediación, es decir, las partes pueden irse cuando consideran que el proceso no está avanzando, que no satisface sus necesidades, y esto vale también para el mediador. El mediador también puede retirarse de la mediación si entiende que la mediación está estancada, que hay cuestiones de mala fe, que de alguna manera el proceso ha llegado a su tope. Todas estas cuestiones el mediador no las va a poner en palabras, porque siempre decimos, no vamos a, por ejemplo, si hay una cuestión de mala fe, no, o de cierto nivel de ocultamiento de una parte sobre la otra, el mediador no va a decir, cerramos la mediación porque usted está traicionando a la otra persona, ¿verdad? Porque no vamos a agregar conflicto al conflicto, simplemente vamos a decir que hay que cerrar el proceso porque no está avanzando o no está permitiendo que se resuelva. Pero esta cuestión de la voluntariedad es otro de los elementos centrales de la mediación. Otras dos de las cuestiones en las que nosotros hacemos mucho hincapié, que son también de las más controversiales, de las más discutidas por suerte, es el asunto de la neutralidad del mediador. Cuando nosotros hablamos del concepto de neutralidad, tratamos de pensar en dos claves. Una clave es la clave de la construcción permanente, es decir, la neutralidad no es algo que se adquiera y uno ya lo tiene para siempre, es un poco como nosotros en psicología social decimos la actitud psicosocial, es decir, hay una construcción inicial, pero después nosotros frente a cada instancia estamos desafiados a revisarnos ese aspecto. La neutralidad supondría que el mediador no emite juicios, que no toma partido por ninguna de las posiciones de las partes, que reconoce la perspectiva de cada uno como una perspectiva legítima, igualmente legítima, pero obviamente como estamos hablando de seres humanos en relación con seres humanos, muchas veces cosas que están pasando en las mediaciones nos tocan y por lo tanto nos llevan como a retrabajar ese concepto de poder estar a equidistancia de las partes, es decir, reconociendo el valor del punto de vista de cada uno. Y si en algún momento es necesario intervenir en ese equilibrio, sería para restablecer un equilibrio de equidad, es decir, si hay alguien que está muy desventajado en el proceso, la idea sería que el mediador pudiera equilibrar esos poderes y solamente de manera alternativa, para que se restablezca una equidad dentro del proceso y poder volver el mediador, la mediadora, a ubicarse en la neutralidad. Y por último, una de las cosas centrales que el proceso trabaja es la idea del reconocimiento. Entonces, un poco todas las herramientas, todo lo que va a desplegar el mediador o la mediadora a través de la comunicación con las partes, va a tratar de ayudar a que puedan verse integralmente las personas, que no vean solo aquel aspecto que me joroba, que me lastima, que me pone en conflicto con el otro, sino trabajar un poco la cuestión del reconocimiento. Por último, ya como para darle lugar a mis compañeros, a Lucas y a Rosana, y también para ustedes, digamos que el mayor desafío de la mediación es poder transformar un conflicto que es competitivo en un conflicto cooperativo. Es decir, en general la gente llega, bueno, con los pelos de la espalda parados, o sea, llega en una actitud de oposición, llega en una actitud de competición, o sea, por más que venga a pedir la mediación, viene con una cuestión donde el conflicto se relaciona con la autoestima, es decir, yo si gano me fortalezco y si pierdo me debilito, con emociones muy intensas y con alguna idea de conflicto de principios. O sea, bueno, esto es justo, esto lo tengo que conseguir porque en esto se me va la vida. Entonces, ir corriendo
ayudar a las personas a que se corran hacia una idea de conseguir objetivos claros, de que las emociones se equilibren, de que los temas sean más concretos que al principio y que por lo tanto se puedan satisfacer parcialmente, pero a partir de eso se organiza un nuevo vínculo para negociar. Este pasaje, digamos, es el que las herramientas, el rol del mediador están al servicio de esto, de pasar de la competencia a la cooperación en el conflicto. Bueno, yo me quedaría ahora hasta acá con este brevísimo pantallazo de qué es una mediación, cuáles son características. Avanzamos un poquito más, Lucas o Rosana, no sé quién arranca primero, y vamos como tratando de ver si les podemos ayudar a conformar un mapa un poquito más claro de qué se hace en la mediación. Muchas gracias. Buenísimo, Esperanza. Creo que sería Lucas, ¿verdad? Sí, sí. Buenas tardes a todos. No voy a perder tiempo en hablar del currículum, solo decir que soy mediador de la Defensoría de Vecinas y Vecinos y trabajo en el municipio de hace 4 o 5 años y trabajo también en la Universidad Católica en talleres y en proyectos. Y quería hacer, porque Esperanza nos robó unos minutos, nos llevó unos minutos de más. Algunos apuntes sobre lo que atentamente y muy bien dijo Esperanza. Esperanza, si precisas. Bien, gracias. No, Rosana me va a decir de todo si le robo minutos también. Bueno, algunas cosas que me hicieron ruido, bien de lo que tú decías, Esperanza, y que también me hace pensar. Fíjense el criterio de lo que llamamos la justicia. Considerar que hay que abrir algún espacio para asuntos de menor cuantía. Y la forma de trabajar cosas que son menores es por la cuantía, no por lo que sufre la gente. Me pareció importante eso porque ya es un criterio el separar las cosas por el dinero y no por lo que puede ser profundamente emotivo para las personas. Y a veces alguien que te está volviendo la vida imposible al lado de tu casa es más importante que demores 6 meses más en el desalojo de un inquilino o en algún trámite judicial que tengas que hacer por H o por B. O sea que ya eso implica una valoración. Hemos dejado para descongestionar las cosas que más importan y lo que económicamente importa a otras cosas, ¿no? Otra cosa que me llamó, que también me gustó de lo que dijiste, Esperanza, es que muchas veces la gente, y lo voy a resumir así, no es que están en un túnel, en una confrontación, y llegan a personalizar tanto, a trasladar tanto del asunto a las personas, que lo que quieren no es ganar, sino que el otro pierda. Eso resume perfectamente lo que la gente quiere. A veces quiere que el otro pierda y no se fijan en ganar ellos. Si tuviéramos tiempo, yo podría dar ejemplos de la vida práctica, de muchos ejemplos de la vida práctica, donde la gente se centra más en eso que en buscar una solución al problema. Otra de las cosas importantes, bueno, si la mediación dura 1 año, no sé, y en algunos aspectos y en algunas mediaciones, y Rosana también puede complementar lo que yo digo, llevamos a veces, no en el proceso concreto de mediar entre las partes, pero llevamos una mediación que yo la tengo llevada hace 1 año. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en la anterior hablamos del flujograma del conflicto, medimos por la violencia y por otro el conflicto en el tiempo. Los conflictos no se resuelven, se transforman. Y hay etapas en donde se escalan y otras desescalan. Lo importante es que el mediador, especialmente comunitaria, esté siempre unido a las partes, porque en algún momento del conflicto han desescalado y han huido para no confrontar. Pero el mediador está al lado de las partes porque cuando hay eclosión o cuando haya algún atisbo de que va a subir, ellos te van a llamar porque te tienen como referente, porque ya solucionaste otras cosas, porque siempre les estás diciendo que estás a las órdenes, porque conoces el caso. Entonces, hay casos que están en esa latencia, están en una meseta y los seguimos. En uno de los casos los tenemos con Rosana, además, en un centro habitacional
de Zumfelte. Como hay muchos, lo puedo decir. Bueno, y ahí quedó. No se sabe, quizás un día vayan a enfrentar y ahí vamos a estar nosotros. Eso es muy importante para un mediador comunitario. En una mediación de familia, cuando trabajamos un tema de, que yo no lo trabajo porque no soy mediador familiar, de visitas y eso se resuelve, pero tampoco, como saben, no causa estado, o sea que es muy dinámico. De nuevo, de repente las partes tienen que volver a tratar un tema económico porque se quedó sin trabajo, y el mediador siempre pedimos, antes de incumplir un acuerdo, es mejor que vuelvan con nosotros. Esa es otra, aunque parezca mentira, yo estoy hablando ya de las herramientas del mediador. Porque una de las herramientas que tenemos para nosotros es la formación de confianza. Es muy importante para el mediador generar confianza en la gente y que vuelva a nosotros. Otra de las cosas que mencionaba Esperanza, la firma de un acuerdo. Sí, inclusive hay veces que el acuerdo, si es asistido las partes por abogados, especialmente familia, se puede homologar judicialmente. Pero en el ámbito comunitario yo he hecho muchas mediaciones con éxito, con firma y sin firma. ¿Por qué? Porque las partes han acordado, mayormente sin firma, porque las partes han acordado algo que a ellas les interesa y lo han hecho realmente con el interés de solucionar. Entonces, lo van a cumplir. Más allá de eso, nosotros llamamos para ver cómo andan, pero no para hacer una tutoría del acuerdo, sino simplemente para informarnos cómo está. No está bueno que el mediador llame para ver cómo vamos, chicos, se están portando bien, porque no somos tutores del acuerdo que llevan las partes. Las partes son grandes, hicieron un acuerdo porque tomaron el protagonismo y buscaron ellas la solución del conflicto. Y por eso es que mayormente no tengo firmas en los acuerdos y se cumplen. Bueno, otro tema importante para complementar me pareció también lo de la confidencialidad. ¿Por qué la confidencialidad además? Porque nosotros estamos trabajando con los intereses de las partes. El juicio es público y lo que hace es cumplir la ley. Ahí los intereses de las partes y las emociones no importan mucho, hay que cumplir la ley y quizás a uno le sirva la ley, gane y el otro pierda. Entonces es importante también desde ese punto de la conflictividad. En cuanto a la neutralidad, yo ya le hablé la otra vez, había dicho que no quiero perder tiempo en esto, pero que hablamos, hay muchas formas de hablar de neutralidad o multilateralidad, y también es considerarse que uno no es neutral, es un buen ejercicio para luego darse cuenta dónde se está volcando y cómo hacer el equilibrio de la balanza. Bueno, ahora hacemos un repasito que tú, Esperanza, dijiste, y no sé si está el PowerPoint para poner ahí, podemos, bueno, porque así ven los triángulos que puse, es más fácil hablar con algún dibujito que tenemos allí. Dame un minutito que estoy en eso. Bien. Yo voy adelantando algo. No sé si recuerdan que hablamos de violencia, que la violencia es lo opuesto a la paz, no es la guerra lo opuesto a la paz. Y hablamos de que, a ver si ahora vemos quizás empecemos, podemos rápidamente, ahí está, tenemos un repaso que el conflicto es igual a metas incompatibles. Estoy yo con mi meta y el otro con su meta. Ahí está bien, ahí está bien. Vamos a pasarlo rápido. Y vimos que el conflicto tiene tres partes. Y acá es muy importante porque acá podemos encuadrar perfectamente lo que es la justicia común que conocemos, en donde se ocupa de las conductas. El conflicto tiene tres partes que son muy importantes, que es la actitud, que es la parte interior, es la que se forma con la cultura, donde tenemos nuestras reacciones, donde formamos y tenemos reacciones de acuerdo a la formación que tenemos. Sin duda que en cuanto a socialización y en cuanto a resolución y enfrentar conflictos y todas esas experiencias, tenemos una parte externa que es la visible, que es la conducta, y tenemos lo que es la contradicción, que es el choque de metas. Estas tres son las partes que componen un conflicto, y si no atendemos a las tres, no estamos atendiendo el conflicto. Estamos atendiendo una parte muy importante a veces, que es la justicia, que se ocupa de la conducta. La conducta son medios. Si yo me conduzco con violencia, es un medio inadecuado.
Y como bien dice arriba, es un error considerar solo las conductas de las personas y no considerar más allá de saber sus metas. Volvemos a algo importante que yo lo recalqué la otra vez y que me parece importante: diferenciar medios de metas. El medio puede ser inadecuado, puede ser violento, pero la meta es buena. Eso no quiere decir que justifiquemos una conducta. La entendemos y vamos a tratar de modificarla. Cuando las personas en una mediación ven que su meta es contemplada, que se le entiende, son mucho más proclives a abandonar una conducta que no es buena. Entonces, es importante que podamos ver, y el repaso era lo visible de lo que tenemos en el conflicto, que es la conducta, y lo que no es visible, que es el choque de metas y la actitud. Vamos a pasar, ya lo expliqué, así que la segunda, el triángulo, donde ya esto ya está explicado, vamos a la siguiente. Bien, acá tenemos, lo importante en esto es diferenciar y ver los distintos tipos de violencia, porque hace a la cosa de lo que es la cultura de paz y cultura de mediación. Y cómo se forma y cómo tratamos, cómo hacemos el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de un conflicto. Tenemos las actitudes, que es lo intrapsíquico, que se forma por creencias, que es la cultura la que va formándote una cantidad de actitudes mentales con las cuales tú vas a tener una reacción, un comportamiento que hay que modificar si es violento, para el choque de metas, que es la contradicción. Con violencia directa y visible, que es lo que llamamos paz negativa, no podemos tratar ningún conflicto. Lo principal es eso, y es el concepto anterior a todo lo que se hizo a partir de 1945 con Naciones Unidas. Luego fueron incorporantes el concepto de cultura de paz, que incluye lo que es la paz positiva, que ahí estamos hablando de combatir la violencia cultural y estructural. La violencia cultural sustenta la violencia estructural, es que le da motivos internos a la persona para, por ejemplo, tener cualquier diferenciación, por ejemplo, de color, de raza, ¿sí? Son actitudes internas que aprendimos por la cultura que sustentan violencias estructurales. Bien, el tercer triángulo que tenemos es a lo que apuntamos, que con cada uno de los aspectos que tenemos que solucionar en un conflicto. Es a la reconciliación interna de las partes, ¿sí? A poder recomponer, reconstruir los daños hechos y a resolver el conflicto. La resolución del conflicto venían, ¿se acuerda que lo dijimos?, de aparte de la creatividad, de que las partes puedan trabajar un proceso de empatía, como bien se dijo, y desde allí arrancar a hacer otro modelo con los mismos elementos, a desestructurar y armar otra realidad para trabajar en una solución conjunta. Bueno, ahora vamos a ir directamente a trabajar herramientas de la mediación. El siguiente, que se las dejo ahí para que las tengan. Ahí está. Bueno, la primera herramienta con la que contamos los mediadores es la bienvenida. ¿Por qué? Porque en la bienvenida nosotros nos legitimamos como mediadores y legitimamos a las partes, le damos el poder a las partes de que ellas se sientan protagonistas. Otra de las cosas importantes para nosotros como una herramienta importante es formar confianza. Es vital que el mediador cuente con la confianza de las partes. Y ahí trabajamos con muchas herramientas más, que es no solo lo que decimos, lo que hacemos, sino los gestos y el lenguaje corporal. Es muy importante prestar atención, cuidar los gestos, la mirada. Todo eso hace inconscientemente que la persona nos vea, que le estamos prestando atención, que estamos atentos a lo que dice. Yo trabajo otras herramientas porque en todas las mediaciones, yo no tengo una mesa por delante de la gente, tengo un café porque llevo café y té, porque eso descontractura mucho a la gente. Parece una tontería, pero es una herramienta que me ha dado muchos resultados en las mediaciones, tanto en reuniones privadas como conjuntas. Otra de las cosas que empleo cuando puedo y cuando se me da, porque no es hacerse el tonto, es trabajar el humor. No, se me muere, hijo. El humor es fundamental.
porque una sonrisa que yo le saque a las partes y que puedan reír y hacer una descontractura y puedan mirarse en una mediación, cambia todo, hace milagros. A veces se puede y a veces no, hay que saber dónde echar el humor, pero realmente es buenísimo. Hablamos de que esto es comunicación pura, y como comunicación pura tenemos que hablar de la escucha activa y cómo tenemos que ir los mediadores a escuchar a las partes. La mente abierta. Y acá tenemos desvíos que a veces uno dice, no, pero está como en la tapa del libro que no podemos hacer una descalificación mental, intelectual o moral de la gente. Pero ¿cuántas veces uno adentro y conversando con otros mediadores en ejercicios hemos hecho cuando estábamos estudiando? Dice, pero no se puede, con esa persona que piensa así, o es un plancha, no sabe hablar, no puede entender. ¿Qué puede venir a hablarnos si es un golpeador? ¿Qué pretende hacer en este proceso? Se nos van las descalificaciones. O sea, parece tan sencillo decirlo, pero después en nuestra mente incorporamos esas culturas también y esos etnocentrismos que nos creemos dueños de una cultura y que es la cultura verdadera. Lo practicamos porque estamos formados en eso. Hay que darse cuenta y ser consciente de no entrar en esas fallas. Estar presente aquí y en el ahora, o sea, escuchar aquí y ahora lo que está diciendo el otro. No estar preparando las respuestas, ni lo que le voy a decir, ni la siguiente pregunta, porque si yo no escucho todo lo que está diciendo la persona, no le tengo respeto. No hay que tener miedo a pedir explicaciones y además hacer una pausa para reordenar todo lo que me dijo y preguntar si tengo dudas, pero no hablar sobre la otra persona. El lenguaje corporal ya lo expliqué. Y otra de las cosas que es importante es sentirse cómodo con la incomodidad. Vamos a escuchar cosas que no nos gustan en una mediación. Y tenemos que aprender, primero, a no gesticular ni a dar gestos y tener la cara de póker que necesite y requiere la situación, y saber que nos tenemos que tragar ese sapo. Porque hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, soy perrero, me gustan mucho los perros. Y cuando veo situaciones en donde a los perros no se los trata bien, yo tengo una sensibilidad especial respecto, pero tengo que saber convivir con otros usos y otras culturas de tener un perro. Y me enfrento muchas veces con problemas de perros, en donde el perro está atado en una cadena de 1 metro toda la vida. Y eso a mí me mata, pero tengo que saber tragármelo. Después veré qué puedo hacer o qué no puedo hacer y si se puede hacer algo, porque no es mi conflicto, yo estoy para ayudar a la gente. Siguiente. Se trata de tener herramientas como esto, es un método cognitivo emocional, es otra de las cosas que es muy, pero bastante fácil de caer, es cuando uno tiene las entrevistas particulares con la gente, o sea, privadas, porque hay reuniones conjuntas y privadas, no hay un régimen estricto, sí las reglas que dijimos al principio, que es en la bienvenida, donde fijamos las reglas de la mediación, hablar por turnos, respetarse, bueno, pero a veces con el ánimo de que avancen y se desestructuren como están, porque están constantemente siempre chocando con lo mismo, uno trata de decir, bueno, pero de trabajar con premios y castigos. Te va muy bien, porque fíjate que si en ese ánimo de llegar a acuerdos, hay que ser muy cuidadoso de, mirá que si no pasa esto, te puede pasar esto otro, si no llegas a entender esto. Y eso es también fácil de caer si uno no tiene la experiencia como para no, y lo tener presente en no dar ni castigos ni amenazas. Otra herramienta muy importante, para empezar, que los mediadores no tenemos las herramientas que trabaja la justicia, porque la justicia mira solo el pasado y nosotros miramos poco el pasado. Y ahora vamos a ver por qué miramos poco el pasado. Entonces, nuestra principal herramienta es el diálogo, que es la comunicación pura, no el debate. Ojo, no podemos entrar en debate porque también a veces uno se tienta en preguntar por qué tal cosa, y es lo que no debe hacer. El por qué es una de las cosas que hay que evitar en la mediación. El cómo te ha parecido, dónde fue. Las preguntas tienen que ser abiertas. El parafraseo es algo muy importante. Un muy conocido y famoso mediador, cuando
llevaba un tiempo de mediación, decía que, bueno, el parafraseo se lo iba a saltear y así le fue horrible. Y nos cuenta él, Francisco Díaz, que tiene muchísimos conflictos internacionales arriba, y cuenta cómo él un día dijo, ¿para qué voy a hacer el parafraseo? ¿Por qué esa formalidad de hacer el parafraseo? El parafraseo es repetir lo que el otro dijo en otras palabras. Les agregamos todos los elementos de agresión y decimos exactamente lo que el otro dijo con nuestras palabras. Eso tiene una trascendencia enorme. Primero, porque la otra parte, la que escuchamos y repetimos, siente que alguien lo escuchó. Y quizás sea la primera vez que alguien lo escuchó. Si está el otro presente, también el otro presente se está enterando de mi boca, desgajado con una neutralidad, porque no estoy empleando muchos epítetos que a veces la gente usa agresivos para decirlo, qué es lo que el otro quiere o qué es lo que el otro siente. También escuchar al otro y escucharse a sí mismo y largar todos los sentimientos es muy importante, porque esta es la etapa en donde nosotros dejamos que se explayen, no importa si siempre tenemos algún pañuelo, porque en esta etapa donde la gente cuenta todo y le decimos, y bueno, ¿y cómo pasó? Y lo dejamos que hable. No se nos va a ir de las manos el proceso porque la gente manifieste sus sentimientos. No hay que tener miedo. Hay gente que a veces quiere ordenar todo y tenerlo todo muy ordenadito. Y no, hay que dejar fluir y saber trabajar el silencio de uno y los demás. Esa es otra herramienta importante, que es el silencio, que no hay que tenerle miedo. A veces he tenido, y yo lo he hecho, el parafraseo cruzado. Cuando veo que alguna parte no entiende, le pido que una parafrasee a la otra. No es para hacerlo siempre, pero eso ha servido para que el otro preste atención qué es lo que quiere el otro. Porque a veces están encerrados, tan encerrados en su narrativa, que no llegan ni a escuchar cuando el otro está hablando. Así que el parafraseo es muy importante, legitima las partes también. Y bueno, a ver, ¿qué otra cosa más tenemos? Yo tenía, a ver, todas estas herramientas que son del diálogo y la comunicación, las ponemos en una estructura que que ahí los mediadores tenemos distintas opciones de trabajar primero en forma privada, luego conjunta, hacer conjuntas y luego privadas. Eso va un poco en el uso del mediador, en cómo sea el caso, porque no todos los casos son iguales. A veces hay multipartes. Este es un esquemita que es muy efectivo, que yo lo uso, que es primero hacer el mapa del conflicto. Yo lo hago con cada una de las partes. Primero quiero saber quiénes son las partes en el conflicto. No son siempre dos. Generalmente no son dos. Y eso hay que averiguarlo. ¿Y cuáles son los objetivos que tiene la parte? Después, con esa misma parte, hacemos un análisis de legitimidad. Si sus objetivos y sus métodos, medios y fines son legítimos. Y ya hablamos de lo que era la legitimidad y vamos hablando de la legitimidad y volvemos, después de estas reflexiones, de nuevo a los objetivos. Porque el primer objetivo puede ser la posición. Cuando luego trabajamos los objetivos de uno, lo que puede querer el otro, vamos también cambiando nuestros objetivos y nuestras metas y de repente ya empezamos a trabajar los intereses. Luego que ya tenemos un trabajo con cada una de las partes en esto, podemos ir a una reunión conjunta porque ya está hecho el camino para entender al otro, ya se hizo un trabajo de empatía y vamos a trabajar los puentes. Vamos a trabajar los 3 puentes que habíamos hablado, lo que es la parte interna, lo que es el comportamiento, los medios y lo que es la contradicción. Trabajamos esos 3 puentes y trabajamos de tal manera que sea sostenible el acuerdo. Si nosotros trabajamos realmente como se debe trabajar, el conflicto pasa a una etapa latente, se transforma y trasciende.
transformar y trascender el conflicto es la mejor de las opciones, porque trascender implica ir más allá y buscar un relacionamiento mejor de las partes de lo que era antes. O sea que ahí ganan las dos, porque tienen otras herramientas para la vida diaria. ¿Qué sigue? A ver, ¿seguimos con otra? Porque yo ya me comí, me parece, ya mucho tiempo. Acá, bueno, la última herramienta, que es la que estábamos hablando, de lo que hacemos con cada una de las partes para transitar allí las metas, es trabajar en primero el futuro constructivo, justamente hablando de que la mediación es hablar de algo del pasado, pero generalmente mucho del futuro, porque es a lo que apuntamos, a la vida futura, cómo va a ser el relacionamiento de las partes. Entonces, el primer lugar que abordamos es el futuro constructivo. Luego vamos a pasar al pasado problemático, qué pasó, qué fue todo lo feo, lo malo, pero ahí no nos vamos a quedar mucho tiempo, porque no vamos a construir el pasado, el futuro caminando hacia el pasado, pero sirve porque allí también hay un desahogo de emociones, y además allí vamos a fijar algunas cosas que vamos a tratar al final para no repetir. El tercero es el pasado positivo, que son las buenas relaciones que quizás hubieron en las partes y que queremos rescatar, porque no siempre anduvieron mal. En algún momento esos vecinos o esa relación fue buena, hubo un buen relacionamiento. Vamos a rescatar eso para luego terminar en el futuro que en las sombras o el pesadillesco, que es, bueno, ¿qué tenemos que evitar o qué tenemos que hacer para que no nos fracase y no volvamos a caer en las mismas cosas? Y ahí vamos a rescatar cosas que hablamos del pasado problemático. Como estructura, yo diría que estas son, a grosso modo, las herramientas. Pero la última es una perlita para ustedes, es un mimo para los psicólogos. Seguí, vamos a otra al final. A ver si... Acá, por ejemplo, en un ejemplo, por ejemplo, de un bullying, hay 10 distintos niveles de análisis. Y cada uno de los elementos que podemos analizar tiene una perspectiva incompleta, solo desde el punto de vista psicológico no, sociólogo no, sociológico tampoco, ni jurídico, ni antropológico. Y creo que acá es un mimo para ustedes, porque ustedes son los mejores y más capacitados como psicólogos sociales para trabajar todos los aspectos, son los que pueden más trabajar aspectos del conflicto. En la última presentación están las 10 formas de tener que tratar cosas en el conflicto, y que me parece que me pareció muy adecuado traerlas, porque me parece que en psicología social son los que están más capacitados para abarcar más de este contexto. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya servido. Muchas gracias, Lucas. Me parece que le erré un poquito en la última parte de la presentación. Discúlpame, pero se me... No importa. Estaba hablando de qué es. Los niveles de análisis son el agresor, la víctima, la relación agresor-víctima, la organización de escolar, el contexto inmediato. Lucas, no cuentes todo, así nos entusiasmamos para un curso virtual. Pero son cosas que ustedes saben hacer mejor, porque nosotros los mediadores somos trabajadores del conflicto y la paz. No somos psicólogos, no somos sociólogos, estamos en ese nicho. No nos pidan más. Muchas gracias. Rosana, tenés el micrófono apagado. Bueno, primero que nada, disculpen que yo entré y salí, pero son las cosas del teletrabajo. Hoy es viernes de noche y está muy movidito por acá. Por eso disculpen, pero escuché atentamente a mis compañeros. Bueno, voy a compartir pantalla, Magela, ¿se ve? ¿Se ve bien? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, está perfecto y se ve todo. Bueno, miren, como es
Es un poco tarde y el curso, la charla era hasta las 8, ¿verdad, Magela? La idea es terminar 8, 8:15. Sí, pero podemos tomarnos unos minutitos más adelante, no hay problema. Las personas, si se tienen que retirar un poquito antes, se retiran, pero nos quedamos un poquito. No te preocupes, Rosana, gracias, adelante. Igual yo voy a ser rápida porque es un viernes tarde, así que, bueno, voy de lleno. Acá están enumerados los ámbitos en los cuales se puede aplicar la mediación. El ABC es lo que nos contó Esperanza. Todas estas especializaciones tienen como piedra fundacional el proceso de la mediación y los principios que ya escuchamos. Está la mediación educativa, la comercial, la familiar, la comunitaria, la institucional, laboral, familiar, de nuevo. En contextos de encierro, esto es algo que es bastante nuevo, se está capacitando a personas que trabajan con personas privadas de libertad, y la mediación online, que ahora con el tema de la pandemia se ha desarrollado mucho. Bueno, la mediación y la interdisciplina. ¿Qué quiere decir esto? Se lo resumo nomás. La mediación es una disciplina incipiente y se nutre de otras disciplinas. Y por la contraria, ¿no? Se dan esas sinergias y hay muchas disciplinas, muchas currículas que están incorporando el tema de resolución de conflictos. Ven que abajo hablo del mediador y su profesión de base. Esto es algo que enriquece la tarea, y bueno, cuando hay determinados temas, está muy bueno, por ejemplo, todos los temas que implican a lo urbanístico. A mí me gustan mediarlos con un compañero que es arquitecto. Bueno, ¿cómo llega un caso a mediación? Hoy comentó algo Esperanza y me parecía interesante. ¿Quién nos manda casos a mediar? ¿Cómo nos llegan? Yo estoy hablando del Centro de Mediación de la Defensoría. Lo mandan otras instituciones, organizaciones de la sociedad civil, municipios, gente de la comunidad, la fiscalía. Recomendación individual, el boca a boca, que no falla, ¿verdad? Cuando alguien se va contento, lo recomienda a otra persona. ¿Y cómo ingresan los casos? Nosotros capacitamos a los compañeros que trabajan en admisión y les llamamos premediadores, para que ya desde la llamada de la persona se empiece a como aceitar, a conectar la persona con el diálogo. Esa es la idea, ¿no? Bueno, todo es mediable. Este es un tema polémico, interesante, que está en permanente revisión, ¿no? Hay gente que habla de protocolo y yo hablé en un momento y hoy día lo erradiqué, ¿no? No se puede protocolizar la vida y hay siempre grises, zonas grises que uno dice, digo que no o lo pongo sobre la mesa e indago. Entonces, me gusta llamarlo, y lo llamamos en la Defensoría, que lo importante es definir criterios generales desde la flexibilidad. No obstante, hay límites. No se puede mediar cuando hay delitos, cuando hay violencia, violencia doméstica, casos judicializados, que igual en estos temas también hay diferentes bibliotecas, ¿no? Porque a veces decimos no mediamos en violencia,
pero bueno, los vecinos tienen determinados códigos de relacionamiento, se pelean y se amigan, y nosotros los podemos percibir desde nuestros códigos de violencia. Y también a veces los vecinos, cuando plantean un problema, exageran, porque piensan que lo vamos a tomar desde otra forma, y nos dicen, no, hubo amenazas. Bueno, si hubo amenazas tiene que ir a la policía, le decimos. Ah, no, pero no tanto. Entonces, la frase nuestra es estudiar el caso a caso. Bueno, hablamos ahora del rol del mediador, que bueno, de cada ítem podemos hablar muchísimo, ¿no? Pero voy a ir rapidito y profundizarán después con la bibliografía, ¿no? El primero, flexibilidad, les cuento una cosa muy interesante. Se hizo una encuesta a muchos mediadores, a ver cuál era la cualidad más importante que tenía que tener un mediador, sí o sí. Ganó por lejos la de flexibilidad, que es un arte en todos los temas de la vida, ¿verdad? Lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida, pero el mediador tiene que ser flexible, tiene que aprender tiene que tener un sentido común como herramienta. El mediador es el conductor del proceso. Eso a veces choca un poco. ¿Cómo que conduce? Sí, pone las reglas de juego, es dueño del proceso. Las personas son las que van a encontrar la solución. Pero el rol del mediador es ese, generar espacios de conversación, más allá de que se llegue a un acuerdo o no. Si logramos que se conversara durante un rato, ahí estamos transformando, aunque no se solucione en ese momento, porque de repente se van, hablan con otra persona, lo consultan y quieren volver a intentar conversar. La actitud como metodología, garante del equilibrio de poder. Eso tenemos que hacer, equilibrar a las partes. ¿Y qué quiere decir equilibrar a las partes? Nosotros vamos a dar oportunidades. La mediación nivela oportunidades, pero no posiciones. O sea, la posición social no se modifica en ninguna mediación. Por eso tenemos que, bueno, brindar la mejor oportunidad para que se pueda dialogar. Generar confianza y legitimidad, las 2 P de la mediación, paciencia y prudencia. Prudencia para no producir una acción con daño, que también lo mencionó Esperanza la vez pasada. La ética del mediador, otro tema central, sustancial. ¿Desde dónde miramos cuando miramos un conflicto? ¿Cuál es nuestra cosmovisión? Podemos tener una cosmovisión muy diferente del mundo y nos hace ver desde diferentes lugares el conflicto. Entonces, ¿cómo podemos los mediadores construir una ética común? La ética es subjetiva, pero precisamos algunas pautas para actuar como equipo de mediadores. El camino es problematizar, y si tienen otros caminos me lo dicen, porque en esto tenemos que sumar miradas. Seguimos con el rol del mediador, facilita la comunicación, propicia el diálogo. Cuando se empiezan a polarizar las partes, ahí es la intervención, tiene que haber una intervención justa para tratar de bajar las revoluciones. Reduce tensiones, estimula creatividad,
salvaguarda las relaciones, cuidamos el vínculo, moderar las exigencias y bueno, trabajar con uno mismo, como lo dijo Lucas, es la mejor herramienta. No podemos solucionar o gestionar conflictos si no trabajamos con nosotros, ¿no? Trabajar con la sorpresa y con la inmediatez, eso también es del mediador y sobre todo del mediador comunitario. No estamos de repente en una sala con todo en su lugar. Estamos en un conflicto público, pasa algo, viene un grupo de gente, también hay que aprender a trabajar con esto. Mediar, orientar, facilitar, derivar, contener y promover. Dicen que 1/3 de los casos más o menos se median. Los 2 otros tercios se hacen estas otras acciones de promoción. Bueno, ¿qué hacemos con la gestión constructiva de conflictos que queremos hacer? Ir de los diferentes estadios de hostilidad a la coexistencia y pasar a la convivencia. Alguien dijo la otra vez, que no me acuerdo bien qué fue, que los psicólogos sociales iban más allá del conflicto. Y eso me hizo reflexionar cómo los mediadores quedamos muy pegados a la palabra conflicto. Y también queremos ir con ustedes más allá del conflicto. El conflicto decimos que tiene como mala prensa, ¿no? Si nos quedamos empantanados en el conflicto, en el lenguaje, puede tener consecuencias que no nos sirven. Les comento una vez en una mediación, yo hablo con una de las partes y le digo, bueno, porque usted, señora, tiene estos conflictos. Y la señora me dijo, yo no tengo ningún conflicto, de lo más enojada. Entonces, bueno, eso del lenguaje, ¿no? Podar el lenguaje, suavizar el lenguaje. ¿Se imaginan que ahí al decir eso, la tuve que remontar, abrí la caja de herramientas Lucas y saqué de todo de ahí, a ver cómo podía ser. Bueno, cambio de perspectiva y nuevas narrativas. Este concepto de conversaciones improbables, que es un concepto que anda por ahí, que no sé si tiene un autor o fue esas cosas que a mí me gusta mucho, porque ¿qué es ser mediador? Es justamente tratar de favorecer y de poner conversaciones donde es improbable que haya. Bueno, la filosofía de la mediación, que la mediación no son las herramientas solas, sino van de la mano de la ideología. ¿Y cuál es la ideología de la mediación? La ideología de la paz. No nos referimos, cuando hablamos de ideología, a lo partidario, pero a mí me gusta hablar de la ideología de la mediación, que es la ideología del cuidado, de los derechos humanos, de la comunicación no violenta. Y bueno, termino un poco, bueno, estos son los lugares en el Uruguay que se hace mediación, centros de mediación del Poder Judicial, la Asociación de Escribanos del Uruguay, la Universidad Católica, el Sistema de Mediación de Montevideo, Área de Defensa del Consumidor, Ministerio del Interior y Defensoría. Miren, hice este raconto para compartirlo con ustedes y realmente me sorprendí que somos que de diferentes espacios se está hablando del diálogo y de la mediación. Bueno, termino un poco comentándoles eso de que el paradigma de la mediación es el tránsito del paradigma de la violencia al paradigma del cuidado. Eso sería un poco
Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. A ver si... ¿Todo bien, Magela? Perfecto, muchísimas gracias, Rosana. Adelante, Esperanza. No, si se han quedado, capaz que quieren tomar algún par de minutos para algún comentario o algo así, para no irnos tan de improviso, comentarios o preguntas. Nosotros por lo menos disponemos de unos minutitos para poder cerrar todos juntos. Me parece adecuado, Esperanza. Pueden preguntar por el chat o directamente abrir el micrófono y conversar, como prefieran. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, hola, Alex. Hola. Todo tranquilo. Bien. ¿Cómo andan? Bien. Me alegro. La consulta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando un mediador está en un conflicto? ¿Llama a un mediador o se lo soluciona solo? Ah, bueno, yo te contesto que llamo un mediador, obviamente, porque vos estás involucrado en el tema afectivamente y también podés ser perfectamente, no podés arreglarte a vos mismo. Es como muchas veces pasa cuando el médico tiene que operar a un familiar. No creo, me parece que yo llamaría un mediador. Nunca me hice la pregunta, pero así rapidito te diría que llamaría a Rosana. O no, quizás llame a alguien que no me conozca. No, Pero buena Yo pregunta. agregaría un poco en la línea que plantea Lucas. Bueno, algunos mediadores hemos pasado por procesos de mediación como parte, ¿no? Y creo que eso también es interesante. Cuando uno tiene un conflicto, acudir a tomar el remedio que promueve. Y por otra parte, algo que digamos de alguna manera es compatible con el rol de psicólogo social es que nosotros acá estamos hablando de un rol mediador. Hay un rol, hay una persona y hay un campo de trabajo. Ese triángulo, digamos, es un triángulo mágico en el que todos nos movemos. Entonces, primero, que el ser mediador no te hace inmune ni a los conflictos, ni a la resolución errónea de tus propios conflictos. Entonces, sin duda, que no se trata como de un baño de paz que nos damos por la formación. O sea, es un rol y por lo tanto se juega cuando uno está en el campo de trabajo y está llamado a cumplir ese rol. Y seguramente yo en lo particular he recurrido a la mediación y un poco como decía Lucas, a una mediación institucional del Poder Judicial donde los mediadores no me conocían. Entonces, ubicar esto, ¿no? O sea, es como aquel mito de los psicólogos no tienen problema, los médicos no tienen problema de salud, no. O sea, acá hay una universalidad que es la humanidad y hay un rol que está llamado a ser usado cuando otros no lo reclaman. Pero sin duda hay algunos elementos de la formación, como nos pasa también en psicología social, como le pasa al médico, al abogado, hay algunos elementos que a veces te ayudan a hacer algunas acciones preventivas. Es decir, bueno, acá se me va a armar lío con esto, yo puedo utilizar esta estrategia o del diálogo o de la comunicación, y bueno, si la puedo utilizar porque mis emociones no están al tope, las utilizo. Gracias. No, por favor. Buena pregunta, fue una buena pregunta. Sí. Hay un libro, Alex, hay un libro que se llama La mediación intrapersonal, que no, bueno, no me acuerdo el autor ahora, pero tu pregunta me hizo recordar eso, ¿no? La mediación intrapersonal. Está anotado, gracias. Acá hay unos saludos personales que mucho agradezco de Teresita. Veo que también está Silvia Bentancur de Salto. Bueno, lindo esto de encontrarnos con gente de otros caminos. Esperanza, yo
Me quedó resonando algo que dijo Rosana hoy, y lo tomé, proyectándonos al año que viene, esto de curso, ¿no? Y que incluso en algún chat por allí apareció ese tema también, la palabra curso. Creo que hay interés en formarse, ¿no? Y lo que decía Rosana habló de virtual, entonces me quedó picando eso, como una opción en tiempos de emergencia sanitaria, en tiempos de pandemia, veremos qué pasa el año que viene, ¿no? ¿Presencial o virtual? Ojalá se pueda concretar, ese es mi deseo, ¿verdad? Pero bueno, no sé, creo que nunca hablamos de virtual, pero parece que hay interés en este tema, formación. Bueno, Esperanza, si te parece, no hay más preguntas, hay muchas felicitaciones, hay mucho agradecimiento por la propuesta. Yo les reitero a Lucas, a Rosana y a Esperanza el agradecimiento de la Escuela de Psicología Social Uruguay por la disponibilidad, la apertura, el cariño y el compromiso con que prepararon estos dos encuentros. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron la otra vez y que se conectaron esta vez. Estamos todos en lo mismo, ¿no? En tratar entre todos de generar esta cultura de paz, de generar encuentros que nos hagan ser mejores personas, que nos hagan vincularnos desde el lugar de la potencia, desde el lugar de la salud. Así que nos felicito a todos y a todas por este encuentro y te dejo la palabra, Esperanza, para que cierres tú. Bueno, agradecerle a EPSU también la confianza en este equipo, que como les dijimos, es un equipo nuevo, como armado también para trabajar con EPSU y bueno, como con muchas ganas de darle continuidad. También el hecho de haber hecho dos es porque estamos como entusiasmados los tres con poder articular la psicología social y la mediación, así que bueno, estén atentos y estén atentas, el contacto es a través de EPSU y justamente estamos como pensando en reunirnos y en planificar como posibles modalidades de formación, de la cual yo soy la que más me resisto a lo virtual, fundamentalmente porque creo que es un curso de estas características, o sea, para formarse como mediador hay que poner mucho el cuerpo. Y hay que trabajarse bastante, entonces a veces la presencialidad permite, a través de las dinámicas, a través del role-playing, a través de una serie de herramientas, permite como que más rápido nos conectemos con algunas cosas. Pero bueno, si el escenario es habrá que ser creativos y habrá que ser flexibles y tratar de pensar un dispositivo de formación, o por lo menos un primer módulo virtual, y después podernos meter de pronto en algo más presencial. Agradecerles de nuevo, agradecerle a Rosana, agradecerle a Lucas, a Magela y a Raúl y a todos ustedes, y estén atentos porque bueno, vamos a llegar con alguna propuesta para ustedes para el comienzo del año. Les mando un abrazo grande a todas y todos. Muchísimas gracias a todos. Perdón, Rosana, adelante. No, que también la propuesta dependerá del COVID, ¿no? Porque capaz que puede ser presencial solo. Sí. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, claro. Adelante. Buenas tardes a todos. Yo tuve un problemita con internet que me sacaba y me entraba y salía porque tenía inestabilidad. ¿Habrá alguna forma de mandar la clase o de poder verla? Porque la verdad es que si bien tomé apuntes con respecto a lo que iban diciendo, pero no tuve la clase completa. Y la verdad me pareció espectacular, los profesionales, los que hablaron, los que escuché, la verdad, yo soy de Buenos Aires y estoy haciendo la carrera de Psicología Social acá en Castelar, y la verdad es que es una herramienta fundamental lo que es la mediación, y me apasiona muchísimo. Entonces, bueno, poder por lo menos seguir este hilo conductor, que la verdad es que tuvo intermitencias, ¿viste? Y bueno, más que nada por eso.
Erika, tú no sé si nos sigues en el Facebook de la Escuela de Psicología Social Sí, Uruguay. Bien, sí, mañana más tardar el domingo colgamos la grabación de genial, genial. Muchísimas gracias, Magela, gracias. Y No, capaz, Magela, puedas poner los correos nuestros de los tres, que estamos a absoluta disposición, por ejemplo, para proporcionarles o una bibliografía o sea, para alguna respuesta así rápida, sin problema ninguno, por correo podemos apoyar las búsquedas que vayan haciendo en el tema. Perfecto. Buenísimo, Y muchísimas te digo, y bueno, nos vamos despidiendo que se nos está haciendo tarde. No quiero irme sin agradecer a Valeria, nuestra Eso. intérprete en lengua de señas, que una vez más nos ha acompañado. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias a ustedes. Abrazo, chao. Hasta luego. Abrazos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Valeria. Gracias, Valeria. También